Dios me le bendiga, hermanos. Qué bonita mañana. Y usted dirá, bonita, hermano, ¿qué tiene de bonita? Bonita, porque pudimos abrir nuestros ojos. Dios tuvo misericordia de nosotros, a pesar de lo que pueda estar pasando, cómo esté la lluvia, cómo están los torrentes, cómo estará el huracán, cómo estará. Dios permitió que abriéramos nuestros ojos esta mañana. Amén. Así es que es una bendición grande. Para mí es una bendición grande poder estar en su casa de oración en esta mañana. Dios bendiga a las familias que nos hemos congregado en este día y Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos están viendo por medio de la programación de Facebook. Antes de comenzar y continuar con la serie de estudios que hemos estado compartiendo, amén, vamos a estar tocando el tema número 3, si no me equivoco, el tema número 4, ya estamos. El tema número 4 vamos a estar compartiendo el día de hoy del estudio bíblico, gozo y paz en medio de la adversidad, amén. Pero antes de hacer eso, me gustaría que tuviéramos una oración en particular y especial por nuestro hermano Santiago Ortiz. Gloria al Señor, esperando que a lo mejor de alguna manera le puede llegar este video al hermano. ¿En dónde se encuentra, hermano? En Los Ángeles, sí. No estaba muy seguro si era en Maryland o en Los Ángeles, pero en Los Ángeles, nuestro hermano Santiago Ortiz. Hermano, estamos orando por tu necesidad, estamos orando para que Dios obre en tu vida. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios tiene los propósitos y Él va a cumplir sus propósitos en su vida, hermanos. Y nosotros vamos a estar orando como iglesia. Pues nos enteramos de su enfermedad, mi querido hermano, y como pueblo de Dios, nosotros vamos a clamar al Señor por su vida, que Dios haga su voluntad en su vida, hermano. Yo no lo conozco personalmente, pero no importa, somos de la familia de la fe y por lo tanto nosotros, hermanos, debemos apoyarnos. Dice la palabra que debemos llorar con los que lloran, pero también tenemos que gozarnos con los que se gozan. Y en este momento nosotros vamos a elevar una oración. Voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie conmigo. Nuestro hermano Santiago Ortiz es sobrino de nuestra hermana Miriam Bonilla y pues le diagnosticaron, ¿verdad?, esta enfermedad que supuestamente es incurable. Pero dice, Señor, ¿habrá algo difícil para mí?, dijo Jehová. Amén. Eso fue lo que le dijo el Señor a Sara cuando Sara pensó, amén, que porque había pasado el tiempo de que ella podía tener hijos y había, ¿verdad?, pasado aún hasta el tiempo de su menopausia. El Señor le dijo, habrá algo difícil para mí, dice Jehová. Nosotros creemos que no hay nada difícil para Dios, que para Dios todo es posible. Y la palabra de Dios dice que al que cree, todo también le es posible. Así que vamos a ponerle, ¿cuántos creen que Dios puede hacer un milagro? ¿Cuántos creen que Dios se va a glorificar? Ahora usted dirá, el milagro va a ser que Dios lo sane. Nosotros no sabemos el milagro que Dios va a hacer. Lo que vamos a pedir es un milagro de parte de Dios. Y vamos a creer y vamos a confiar en el Señor. Amén. En este momento, si quiere levantar sus manos al cielo, por favor, hágalo en señal de que estamos pidiendo el socorro de lo alto, como dice el libro de los Salmos, que de dónde vendrá mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de ti, Señor, esta mañana, primeramente para agradecerte por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros, para agradecerte, Dios mío, que tú no nos has dejado, que tú no nos has desamparado, que tu gracia ha estado con nosotros, Dios mío, en todo momento, que aún en los momentos difíciles, aún que en los momentos, Padre Celestial, en que nosotros creemos que no hay esperanza, hemos visto tu mano, hemos visto tu gracia, hemos visto tu gloria, hemos visto tu misericordia. Padre Celestial, tú eres grande en misericordia, Dios mío, y es por eso que nosotros, Dios mío, nos podemos acercar confiadamente al trono de tu gracia, Padre, y en esta
esta mañana lo hacemos con el propósito de elevar nuestro clamor por nuestro hermano Santiago, Dios mío, Padre Celestial, que el Señor, Padre, esa enfermedad, Dios mío, que ha venido hacia él, una enfermedad que los médicos la declaran incurable, Dios mío, que está afectando la salud, que está afectando, Dios mío, Padre Celestial, a mi hermano, Padre, pero en el nombre de Jesús, yo creo que eres un Dios de milagros, un Dios que puede hacer las cosas que son imposibles, posibles, y que llamas a las cosas que no son como si fuesen. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, levantamos nuestras manos, Dios mío, si tu siervo no puede levantar sus manos porque está débil, porque Padre, la enfermedad lo tiene cansado, Dios mío, nosotros levantamos las manos por él y clamamos al Dios de gracia, al Dios de misericordia, al Dios de amor, Dios mío, y pedimos, Dios mío, Padre Celestial, que tu misericordia se derrame sobre tu siervo y seas tú, Dios mío, haciendo, Padre, tu voluntad en su vida, y que él en este momento en adelante pueda sentir gozo, pueda sentir paz, pueda sentir, Dios mío, confianza que tú tienes el control de todas las cosas. En el nombre de Jesús, Dios mío, clamamos y creemos, Dios mío, que tú eres poderoso para hacer un milagro en esta mañana. En el nombre de Jesús, Dios mío, vete allá a los ángeles, Padre. Padre, mientras nosotros oramos aquí, haz señales y prodigios en el cielo y en la tierra. Extiende tu mano ahí donde está, Dios mío, el dolor. Ahí donde está el mal, Dios mío, y ráelo de raíz, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, Padre, nos ponemos de acuerdo, un pueblo que sabe que queremos en un Dios que todo lo puede. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a tomar asiento, mi querido hermano. Dios me le bendiga a todos los hermanos y amigos que nos están viendo por medio de esta programación. Hemos estado recibiendo noticias que están siendo de bendición. Amén. Algunos hermanos dicen, hermanos, nos estamos siendo exhortados. Y es bueno, hermanos, porque la exhortación no es un regaño. La gente cree que la exhortación es un regaño. No. Pero estamos siendo exhortados, y gracias a Dios le doy, hermanos, por el consejo y por su palabra que pone en mi corazón para compartir con ustedes. Amén. Los miércoles Dios está hablando no solamente por medio de este siervo, sino por medio de los siervos que están compartiendo, amén, conmigo. En los miércoles, sábados y domingos Dios está obrando, Dios está glorificando. Hermanos, estos estudios están siendo edificantes para los hermanos y los amigos que nos están viendo también por medio de Facebook. Amén. Dios me le bendiga a cada uno, y mi deseo es siempre de que Dios obre no solamente de acuerdo a lo que nosotros querramos oír, sino que si es que exhorta, que exhorte. Si es que consuela, que consuele. Si es que edifica, que edifique. Amén. Porque esos son los propósitos principales de la palabra de Dios, como lo dice en 1 Corintios capítulo 14. Amén. Y estamos estudiando, mi querido hermano, gozo y paz en medio de la adversidad. Vamos a tocar el tema el capítulo número 4, o si podemos decir, el estudio número 4 de esta serie. Amén. Y quiero que vaya conmigo, mi querido hermano, al libro de Filipenses en el capítulo número 2. Filipenses capítulo 2. Vamos a considerar del versículo 25 al versículo 30. Filipenses capítulo 2, versículo 25 al versículo 30. Y vamos a darle pues lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, yo tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicias, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque
habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Dios bendiga su palabra a nuestros corazones. Amén. Cuando leemos el versículo 25 y 26 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicias, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía un gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Amén. La iglesia en Filipo se había enterado que Epafrodito estaba enfermo y la iglesia se preocupó. Amén. Venía a mi mente, mi querido hermano, no es coincidencia, Dios está al control de todo esto, pero hablaba con mi hermana Miriam antes de comenzar el servicio y le pregunté: ¿cómo está el hermano? Y me dijo: él está muy mal. Hermano, yo no lo conozco. Usted lo conoce quizás solamente mi hermana, que es su sobrino. Pero al escuchar a esos hermanos traía un poco de preocupación a mi corazón, amén, y de tristeza saber de que él está padeciendo esto. No por lástima, porque nadie tenemos que tener lástima, amén, sino simplemente porque tiene que haber empatía, amén, por las necesidades de los hermanos y sabiendo, hermanos, que algún día nos podría suceder a nosotros. Mi hermana ya pasó por eso. Hablábamos y decíamos: hermano, ¿cómo es que este hermano ya va a comenzar su tratamiento el martes? Y después del tratamiento de la quimioterapia, mi querido hermano, sabemos cuáles son los efectos. Recordamos cómo la hermana a veces iba a parar hasta el hospital. Mi querido hermano, 3 días, 4 días, hermanos, que eran duros, tremendos para su vida. No comía, vómitos y todo eso. No que queremos asustar al hermano tampoco, no, que hermano, no es nuestra intención, pero simple y sencillamente, mi querido hermano, venía una preocupación a mi vida, y cuando yo compartía este estudio me vino a la mente y comparamos. Digo: Dios, tú tienes un propósito para este estudio hoy en día, no solamente para nosotros, sino para aquellos que nos están oyendo y que nos estarán oyendo tal vez cuando ya esto ya sea pregrabado. Pablo, en esa situación, siendo Dios el centro de lo que sucedía, no pensaba en su pobre necesidad o en su injusta situación en la cárcel, ni cuestionaba por qué Dios permitía que sucediera eso siendo él su siervo. Su preocupación no era su vida, sino los que estaban en Filipo. Él estaba preocupado sabiendo de que los hermanos estaban angustiados, amén, porque Epafrodito estaba enfermo. Él estaba preocupado: no quiero que los hermanos se preocupen, no quiero que los hermanos se angustien, amén. Pablo decidió enviar a la única persona que servía para enviarle comida, atender alguna necesidad o hacerle una visita. Lo envió porque estaba preocupado por los filipenses. Esto en otra dimensión de vida y realidad y condición. Epafrodito también era un mensajero de la palabra, por eso Pablo le envió para que fuera de consuelo para los filipenses. Epafrodito, hermanos, era un hombre que trabajaba con Pablo, que estaba al lado de Pablo, que lo iba a visitar a la cárcel, que le llevaba sus alimentos, que era administrador de las bendiciones que los hermanos le llevaban. Él estaba al cuidado, pero a Pablo no le importaría que Epafrodito dejara de hacerlo por un tiempo, siempre y cuando este hombre fuera a consolar a los de Filipo. Amén. Este hombre que servía a Pablo había enfermado hasta el punto de la muerte.
Estando enfermo, Epafrodito no se preocupaba por su enfermedad, puesto que había aprendido una forma de vida y una manera de la expresión de Cristo. Epafrodito, mi querido hermano, había visto el ejemplo del apóstol Pablo. Epafrodito había visto el ejemplo de que Pablo, a pesar de lo que estaba sufriendo, a pesar de sus enfermedades, a pesar de los golpes, los azotes, las apedreadas que él había recibido, hermanos, en la condición que estaba, él sabía mantener la postura y tener gozo en el Señor. Epafrodito había aprendido eso de Pablo. Cuando Epafrodito enfermó y dice que la enfermedad era muy grave, que aún podía ser de muerte, hermano, él, mi querido hermano, estaba viviendo una vida de la manera de la expresión de Cristo. En otras palabras, él se acordaba de lo que Pablo le había enseñado, él se acordaba de lo que él había aprendido de la palabra de Dios, de que Cristo aún en la cruz del Calvario no pensaba en sí mismo, sino que pensaba en los demás. En medio de la situación, la preocupación de Epafrodito eran los creyentes de Filipo. Pablo y Epafrodito no actúan con la razón, no con la razón humana. Oiga bien, si usted puede ver y darse cuenta, Pablo y Epafrodito humanamente no actuaban con la razón. Pero estamos hablando de la razón humana. Pero el razonamiento de la palabra de Dios y de la enseñanza que Dios nos da nos hace ver las cosas mucho más diferentes. Oiga, mi querido hermano, muchas veces, yo no sé si a usted le sucedió, y voy a traer un ejemplo, era cuando usted va a visitar a los siervos del Señor cuando están en el hospital, pero esos siervos, siervas que aman al Señor, y usted va a quererles dar aliento y apoyo, y termina usted siendo alentado, termina usted siendo apoyado. Yo recuerdo los hermanos que iban a visitar a la hermana Margarita cuando estaba en el hospital, ella le decía, sigan buscando al Señor, sigan confiando en el Señor. Ella estaba, hermanos, aún yo recuerdo un día que casi me traumo. Le voy a decir, casi me traumo. Recién la habían operado y le habían amputado su pierna. Y llegué yo a visitarla y le digo, ¿cómo está Margot? Y que no sé qué. Me dice, aquí, me dice, pues me quitaron la piernita. ¿No quiere ver? Me dijo, y se destapa así y ay, no, le digo, no. Pero ella, hermano, con eso como queriendo decir, recordando las promesas de Dios, que es mejor que entremos cojos, mancos al reino de los cielos, que todo nuestro cuerpo sea quemado en el infierno. Amén. A veces es necesario que tengamos que perder ese orgullo, que tengamos que perder, mi querido hermano, esa manera de ser, porque yo soy quien soy y no me parezco a nadie, ¿verdad? Y genio y hechura hasta la sepultura. Es mejor que nosotros perdamos eso, amén, y que entremos al reino de los cielos, a que con el orgullo, amén, y con nuestra manera de pensar y nuestra, como dicen los italianos, testadura, nosotros decimos testarudo, pero es la palabra testadura, amén, nos vayamos al infierno. Hermano, el apóstol Pablo y Epafrodito, según la razón humana, no estaban actuando bien. Ellos tenían que estarse preocupando. Como le dice ahora la gente, ámate a ti mismo. Love yourself and hate others. Porque eso es lo que se está promoviendo el día de ahora. Si tú no estás de acuerdo conmigo, I gotta hate you. No, mi querido hermano. Qué bueno que la palabra nos dice en el libro de San Mateo, en el capítulo número 5, en las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Qué bueno, hermanos, que nosotros podemos vivir no conforme al razonamiento de la gente. Oh, hermano, pero que usted tiene que darse cuenta de lo que está pasando. Y si usted no está de acuerdo, hermano, usted esto y lo... No. No es necesario, usted puede simpatizar, usted puede sentir dolor por lo que está sucediendo, mi querido hermano, pero que no se mezcle eso con las cosas de Dios. Porque si nosotros empezamos a mezclar eso con las cosas de Dios, entonces vamos a perder el gozo. Y de eso se trata este estudio. Este estudio es tener gozo y paz en medio de las adversidades. Amén.
Pablo dice que envió a ver a los filipenses, a quien estaba enfermo, a punto de morir, y quien los visitó. Oiga bien, Pablo le dice a Epafrodito, Epafrodito, vete a verlos, hombre. Quizás en el momento Epafrodito haber dicho, Pablo, pero necesito atender tus necesidades. Y Pablo le ha dicho, pero tú también estás enfermo. Así es que mejor ve a los hermanos. Amén. A Pablo no le importaba quedarse sin la compañía y servicio de Epafrodito, porque para él lo importante era consolar a los filipenses. Hermano, como siervo de Dios, como hombre y mujer de Dios, amén, nuestro fin y siempre nuestro cuidado debe de ser hacia el prójimo. Hermano, pero a veces nosotros queremos cuidar al prójimo que vive allá en Estados Unidos, o que vive, entienden, me refiero a que estamos, y el prójimo que tenemos tan cerca, a veces no queremos cuidar de ellos. Amén. Pablo le dijo a Epafrodito que cuando estuvo a punto de morir causó una preocupación a los filipenses, no porque iba a morirse, sino por estar preocupado por ellos. ¿Por qué Epafrodito estaba preocupado? Dice Filipenses 2:27-28, pues en la verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, así que lo envío con mayor solicitud para que al verlo de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Pablo le dice, ustedes saben que Epafrodito estaba enfermo, ustedes saben que ustedes están preocupados por mí porque estoy en la cárcel, pero yo se los voy a enviar para que él cuente de testimonio de las maravillas que Dios ha hecho y que ustedes ya no estén tristes, ni tampoco mi tristeza sea grande pensando en que ustedes están preocupados. Amén. Hermano, cuando nosotros pensamos así, si la iglesia... Y me voy a extender un poco más. Si los seres humanos pensáramos en el bienestar del otro, el mundo no estuviera como está el día de hoy. Si nosotros pensáramos, porque no es que esto a mí no me parece, esto me dolió y me la voy a desquitar, no es que a mí me lo hicieron. Oiga, mi querido hermano, si Cristo hubiera reaccionado de esa manera, Él no hubiera llegado a la cruz, mucho menos lo hubieran arrestado. Como le dijo el Señor, amén, a Pedro. Pedro le dice, mete la espada en su lugar, porque el que hierro mata, a hierro también tiene que perecer. ¿No sabes que yo le puedo pedir a mi Padre que venga y me defienda y me mande ángeles? Legiones de ángeles para protegerme. Pero él sabía que lo que él estaba haciendo era para el bienestar de los demás. Amén. Él no pensaba, inclusive cuando él oraba antes de ser arrestado, dijo, Señor, que pase de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino como tú quieres. Él nos enseñó el ejemplo, mis queridos hermanos, y leemos en el capítulo 2, en el libro de Filipenses, cuando Pablo nos dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no escatimó su vida, ni se aferró a que era Dios. Amén. Ni se aferró a eso, sino que se humilló hasta lo más profundo, tomando forma de siervo, dice. Y fue llevado a la cruz y fue crucificado y le dieron muerte de cruz. Pero dice, pero por ese gesto, por ese acto, Dios le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Oiga, mi querido hermano, qué bendición más grande. Dice, pero Pablo dice, haya en vosotros el mismo sentir. Y Pablo habla del gozo que él siente al saber que el hermano que puede estarle de servicio, pero puede ser de bendición para aquellos. Él les dice, ve, consuélalos, dale testimonio como Dios te sanó.
Darles testimonio cómo Dios está trabajando aquí en mi vida. Aunque estoy en la cárcel, yo tengo la oportunidad de escribirle a las iglesias, y Dios está obrando, Dios está manifestando. Pablo hablaba de ese gozo. ¿Cómo podemos sentir gozo en medio de la adversidad? Pablo nos enseña cómo, teniendo la confianza puesta en el Señor. Así es como usted y yo podemos tener gozo y paz. No importa las circunstancias que vengan a mi vida. No importa las circunstancias que lleguen a su vida, mi querido hermano. Si usted está bien aferrado del Señor, oiga, mi querido hermano, por eso dice la palabra que es bienaventurado aquel que hizo su casa sobre la roca. Porque cuando usted la hace sobre la roca, vendrán vientos, tempestades. Amén. Y cuando eso acabe, la casa todavía va a permanecer. Tal vez unos cuantos daños. Tal vez unas tejas se van a levantar. A lo mejor unas ventanas se van a romper. A lo mejor se le va a meter el agua por un rato. Pero eso se puede solucionar. Amén. Y eso es lo que Pablo le enseña y le está diciendo a la iglesia hoy en día con este estudio. Epafrodito no estaba afligido por su salud, su salvación u otras cosas, sino que se encontraba angustiado por los filipenses porque oyeron que él estaba enfermo. Los filipenses se preocuparon porque oyeron que Epafrodito estaba enfermo. Esta palabra angustiado en el original griego es ademoneo, que quiere decir angustiado o afligido. En su lecho de muerte, su preocupación no era su vida, sino la de los demás. Qué bueno que Pablo escribió y dijo, hay en vosotros el mismo sentir. Jesucristo dijo, no hay mejor amigo que aquel que pone su vida por el otro. Hermano, un mandamiento os doy, dice, que os améis como yo os he amado. Oiga, hermano, qué bendición más grande nosotros podemos ver y qué ejemplo más grande usted y yo tenemos en la palabra de Dios. Qué bendición, qué enseñanza más grande, hermano, en medio de la adversidad. Entonces usted puede tener, como dice la alabanza, paz en medio de la tormenta. Amén. Nosotros sabemos, mi querido hermano, de dónde viene nuestro gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando usted tiene gozo en el Señor, usted se siente fortalecido y las cosas que puedan venir, hermanos, a su vida, usted las va a tomar con una perspectiva diferente. Usted no se va a hacer sentir, mi querido hermano, como derrotado, como decía un hermano. ¿Y cómo está, hermano? Y lo mira caminando así. Ay. Le dicen. A mí me gusta, y yo me he encontrado con hermanos que dicen, hermano, ¿cómo está? Mire, hermano, con dolores que ya usted sabe, pero con gozo en el corazón. Y uno se queda, wow. Y es, hermano, una de las cosas que usted se va a dar cuenta conforme los años vayan pasando en usted, que entre más viejos nos vamos poniendo, nuestro enfoque de nuestras conversaciones son las dolencias que tenemos. ¿O no es así? Nos ponemos a sentar y nos ponemos, no, que fíjese que el otro día me agarró un dolor aquí y que ahora para levantarme y que, no hombre, si hubiera visto lo que me pasó a mí y que esto y lo otro. Hermano, conforme nos vamos a poniendo viejos, eso es el tema de nuestras conversaciones. Es cierto, mis hijos a veces pueden ver que nos podemos hablar con mamá y podemos hablar de que me duele aquí, que me duele acá, y que esto y lo otro, y que amanecí aquí, que me caí de la cama. Oiga, hermano, esas son las conversaciones que hacemos. Amén. Pero que cuando nosotros tomamos el tema de lo que es la palabra de Dios, hermanos, hay gozo, hay alegría, hay contentamiento. Oiga bien, una cosa, hermano, a veces yo no voy a decir que usted va a andar con un, como decimos en El Salvador, con el pito y el tambor, ¿verdad? No eso, simplemente hay contentamiento. Contentamiento quiere decir que hay conformidad. Amén. Y cuando hay conformidad, podemos pensar
Y vienen a la mente las palabras de Job y las hacemos nuestras. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Es cuando usted y yo vive así, es que usted va a alcanzar a vivir años más. Porque las preocupaciones y los agobios nos roban los años. Hasta los jóvenes, dice la palabra, flaquean y caen. Hasta los jóvenes se cansan. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que nos hace tener gozo en medio de la adversidad. Eso es lo que nos hace confiar, sabiendo, mi querido hermano, como dijo Pablo, si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos, ya sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Eso es lo que nos hace confiar y esperar, mi querido hermano, que a lo mejor nunca se nos va a quitar ese dolorcito, que vamos a padecer de eso, quizás toda nuestra vida. ¿Y eso nos va a quitar el gozo de buscar y de servir al Señor? No. Que no nos robe el gozo. Eso. Amén. Gloria al Señor, hermanos. El otro día fui a visitar a mi madre y estábamos sentados. A ella le gusta ver videos de animalitos. Ya sea que animalitos, perritos, gatitos que los rescatan de la calle, que están enfermitos o que han sido abusados, y que ve que los cura un médico. Y la cosa que cuando ponen el video son de YouTube, ¿verdad? Y los pone y lo tienen en loop, autoplay. O sea que después viene el siguiente, y viene el siguiente, y viene el siguiente. Y nos sentamos un rato a estar viendo. Y mira qué bonito el animalito, mira qué bonito, mira qué bonito. Hermano, y de repente ella se empezó a cantar una alabanza. Hermano, es que hasta ya se me olvidó cuál era. Y la empezó a cantar, hermano, y se la podía desde la A hasta la Z. Hermano, a veces, y vamos a hacer usted y yo aquí en la iglesia, si no está en la pantalla no nos acordamos de cómo va la alabanza. Y ella hasta la cantó, ¿verdad? Con su voz así ronca, pero la cantó. Y me dice, se me queda bien, se fue a reír. Mira, hijo, me la puedo completita, me dice. Le digo yo, entonces tiene que ir a cantarla a la iglesia. Le digo yo, hermano, pero yo la vi que estaba contenta, estaba gozosa. Hermano, no me soltaba del brazo, había metido su brazo así como que andábamos de novios. Amén. Y estábamos ahí sentados, hermano, y ella le llevé una hamburguesita, hermano, y me dice, no tengo mucha hambre, pero me la voy a comer. Dejó limpiecito todito se comió, hasta el tomate que casi no le gusta. Pero tenía gozo. Hermano, una mujer de 87 años que está teniendo achaques como usted no tiene idea, mi querido hermano, que la úlcera que tiene en su estómago le está sangrando un poquito, y esto y lo otro, pero la úlcera hermano, cuando uno tiene preocupaciones, eso se les, como, ¿verdad? Como dicen aquí, y flares. Se les alborota. Amén. Pero ella estaba con ese gozo, contenta. Estábamos, y como siempre me dice, hijito, y me trae de esa bebidita que tiene hielito. Y me hace, que tiene hielito. Hermano, pero lo que le quiero decir, de que las circunstancias no tienen que ser aquellas que van a dictar nuestro gozo en el Señor. Porque las circunstancias van a dictar nuestro gozo en el Señor. Entonces, hermano, ya es mejor tire la toalla, de ese por vencido. Amén. Ya le iba a decir, haga como Judas, pero no, ni lo piense. Porque Judas eso hizo lo primero que dio, se dio por vencido. Hermano, no se dé por vencido. Mejor llore tal vez quizás un momento como Pedro, pero levántese como en el día de Pentecostés. Aleluya. Pedro lloró porque lo negó 3 veces. Pero en el día de Pentecostés se levantó. Amén. Y 3,000 almas vinieron a los pies de Jesús. Ese es el gozo que quiere Dios que tengamos. Que a veces nos encontremos con baches espirituales. Amén. Cuando a veces nos encontremos en hoyos espirituales. Y vuelvo a repetir otra vez más, y no me voy a cansar, aunque nos encontremos en el foso de los leones o en el horno ardiente, sepamos que el Dios en quien hemos confiado
Él nos va a librar. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Amén. Dice en el libro de Sofonías que Él se va a gozar con nosotros. Él se va a alegrar con cánticos y danzará con nosotros también. Amén. Mira, hermano, si nosotros cantamos, si nosotros nos gusta alabar a Dios, ¿de dónde cree que lo aprendimos? ¿De dónde creen que vino eso? Si Dios dice que Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Dios también sabe cantar. Amén. Yo me imagino, hermanos, y no sé, pues, imagínense Dios cantando aleluya. Póngase a pensar, para mí sería, yo me derretiría completamente. Imagínense estar en la presencia de Dios y Dios, el mismo Dios, cantando aleluya, aleluya. Hermano, es algo que eso hace que mi corazón se llene de regocijo. Hermano, si Juan el Bautista, estando en el vientre de su madre, amén, se regocijó al sentir que el Hijo de Dios, que apenas estaba siendo creado en el vientre de María, ¿cómo no nos vamos a regocijar nosotros sabiendo que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo y dio su vida por nosotros? Y no solamente eso, sino que resucitó y subió al cielo. Amén. ¿Por qué? Porque Él dice que Él quiere ser el primero de todos. O sea que si Él resucita, también Él va a resucitar los que murieron en Él. Y si Él subió al cielo, también va a regresar por aquellos que le esperan para llevarlos también al cielo. Y ese es el gozo, esa es la alegría que nosotros debemos de tener. Por eso decía el siervo de Dios que estas aflicciones no pueden compararse con la gloria que nos espera. El gozo que debemos de tener en el Señor, la confianza que debemos de tener en Dios. Amén. Yo no sé si usted tiene esa confianza en Dios, pero yo sí. Yo sí tengo esa confianza en Dios. No quisiera tenerla aún más fuerte. No le estoy diciendo, hermano, que yo estoy hasta aquí de la fe. No, mi fe es así. Mi fe es así, amigo. Mi fe es así, hermano. Pero me da consuelo cuando su palabra me dice que si mi fe es como el tamaño de la semilla de mostaza, yo le puedo decir a la montaña, échate al mar, y la montaña se echará. Oiga, hermano, esa es la confianza. Dice la palabra de Dios, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, también tenemos la confianza que recibiremos las peticiones que le hayamos hecho. Eso dice la palabra de Dios. El apóstol Juan nos recuerda eso en sus epístolas, que usted y yo, hermanos, tenemos que tener la confianza puesta en el Señor. Y cuando usted pide conforme a su voluntad, no crea que Dios no le va a oír. Si usted está pidiendo por el cónyuge, si usted está pidiendo por el hijo, si usted está pidiendo por el sobrino, por el tío, por el abuelo, aleluya, conforme a su voluntad, Dios le va a oír. Amén. Así como le dijo a Daniel, Daniel, siervo del Altísimo, Dios, cuando tú estabas apenas hablando, Dios ya estaba dando la orden. Amén. Porque Él honra a los que le honran. Amén. Así que, joven, ten tu confianza puesta en el Señor. Hermano, hermana, ten tu confianza puesta en el Señor. Deja tus cargas en Él. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque nuestra prudencia, dice la palabra de Dios, aún ni en tus corazonadas. Porque hay gente que dice la palabra de Dios, que engañoso más que todas las cosas es el corazón del hombre. Amén. Así que no se confíe en sus corazonadas, confíe en la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios te dice ve, ve. Si la palabra te dice no vayas, no vayas. Si la palabra de Dios te dice eso está correcto, hazlo. Si la palabra de Dios te dice esto está incorrecto, no lo hagas. Aunque tú creas que es la única solución. Fíjate en Jehová de todo tu corazón, no en tu propia prudencia. Amén. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo.
El tiempo va a llegar, hermanos. Amén. No como ansias. El tiempo va a llegar. El tiempo de nuestra redención está cerca. Así es que la iglesia tiene que estar preparada. Amigos, si tú no estás preparado, Cristo te está llamando y te está pidiendo y te está diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ponte de pie conmigo, por favor. Vamos a orar. Yo no quiero pasar esta oportunidad para orar por aquel que nos está viendo por medio de Facebook y para los hermanos que estamos aquí también. Si usted tiene una necesidad, si usted tiene una inquietud o una duda, estaba yo viendo el testimonio de un hermano exguerrillero del Salvador que se llama Salvador Molina. Si usted tiene la oportunidad, véalo. Un buen testimonio. Y el hermano hablaba y decía que él vino a los pies de Jesús, Dios lo libró, porque había una iglesia que había aprendido a orar y a ayunar. Él iba a la iglesia en las madrugadas, sabía que había una iglesia en el barrio donde él era, cuando después, porque ve que la guerrilla en los 70s y en los 80s se reunían por las noches. Ya en las madrugadas los veía bajando ustedes por ahí. Y entonces, pero dice que ya en la madrugada sabía que había una iglesia que todos los viernes tenían vigilia para amanecer sábado. Y dice que él iba ahí. Y él no aceptaba al Señor, él iba a escuchar, y dice que a veces iba solamente porque al final de la vigilia daban suspiros con café, ¿verdad? O daban budín, dice él. Pero él habla y dice que cuando él le pasó lo que le pasó, no le voy a contar la historia porque es larguísima, pero cuando él le pasó lo que le pasó, dice que él supo que había una iglesia que estaba orando por él, aunque él no era cristiano, aunque él no había aceptado a Jesús todavía. Amén. Dios lo sacó, Dios lo libró y Dios hizo un milagro. Hermano, no importa la circunstancia en la que tú puedes hacer, recuerda que hay un pueblo que está orando por ti. Recuerda que hay un siervo que, aunque no puede hacer mucho, siempre te lleva en sus oraciones y siempre te recuerda y siempre le pide a Dios: Señor, ten misericordia y da una nueva oportunidad. Así que en este día, si hay alguien que quiere recibir a Jesús como su Salvador, ahí que nos está viendo por medio de esta programación, yo te voy a pedir que repitas esta oración. Oiga, no te estás comprometiendo a una religión, mucho menos a esta iglesia. A lo mejor estás en otro país. Pero lo que te voy a decir es algo que puede transformar tu vida si tú lo aceptas. Repite esta oración: Padre, en el nombre de Jesús vengo delante de ti. Yo he escuchado tu palabra. He oído a través de este estudio que solamente tú me puedes dar gozo y paz en medio de la adversidad. Pero yo no te conozco como Señor y Salvador. En este momento, yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Abro mi corazón para que Él venga y entre en mi vida y transforme mi vida y me enseñe a cómo tener paz y gozo en medio de la adversidad. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Yo confieso a Jesús como mi Señor y Salvador y creo que tú, Señor, le levantaste de los muertos y que Él está vivo intercediendo por mí. En este momento, yo acepto a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Y conforme a la fe que tengo y conforme a tu palabra, la cual no miente, en esta mañana mis pecados son perdonados. En este día mis pecados son perdonados y soy salvo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amigo, tú que hiciste esta oración, yo te doy 3 consejos. Que busques una iglesia donde se predique la palabra de Dios. 2, que leas la Biblia. Si no tienes Biblia, tú puedes bajar una aplicación
por tu teléfono, tu tableta de la Biblia. Y 3, que ores a Dios conforme a que te levantes por la mañana, antes de dormir, antes de salir, antes de tomar tus alimentos. Eso te va a ayudar para tu crecimiento espiritual. Ahora, hermano, tú que estás escuchando, tú que estás aquí en la iglesia, y hermano, tú que me estás viendo, hay una necesidad en tu vida que tú crees y sabes que solamente Dios puede obrar. Tú ya hiciste todo lo que podías hacer y se te acabaron tus ideas, se te acabaron tus alternativas, se te acabaron todo lo que tú podías hacer y ya no tienes más que hacer. Si hay alguien, los que están aquí, levanta tu mano para orar por ti, por esa necesidad. Si hay alguien que dice, pastor, yo quiero que ore por mi vida. Yo ya hice lo que más pude y yo quiero que sea Dios el que intervenga en esto. Y tú, mi amigo, hermano, tú que me estás viendo por esta programación, no importa lo que tú puedas estar pasando, yo creo que Dios puede sacarte adelante en medio de las circunstancias. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia reconociendo, Señor, que solamente en ti podemos tener gozo y paz en medio de la adversidad. Padre, yo vengo delante de ti, Padre Celestial, presentando mis cargas, mis preocupaciones, mis angustias, mis necesidades, Dios mío. Yo no puedo con ellas, ya hice lo que yo pensaba que podía hacer y nada me ha funcionado. Perdóname, Dios mío, porque debía acudir a ti primero antes que a mis ideas. Pero Padre, yo sé que todavía estoy a tiempo, todavía, Dios mío, tengo la oportunidad, todavía la gracia está extendida para mí. Por eso yo vengo delante de ti, Dios mío, para que tú me ayudes, para que tú, Dios mío, Padre Celestial, limpies mi mente, mi corazón, mis pensamientos sean ordenados, Dios mío, y que tú guíes mis pasos para caminar en tu voluntad. Entonces yo podré, Dios mío, Padre, recibir y caminar y saber, Dios mío, que en medio de las circunstancias, en medio de la adversidad, yo puedo tener gozo y paz, sabiendo, Dios mío, que tú vas a tener el control de todo ello. En el nombre de Jesús, yo oro y te doy las gracias y espero y confío, Dios mío, en tu misericordia y en tu providencia. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Dios te bendiga, mis hermanos que nos miran por medio de esta programación. Mañana tenemos a las 10:30 también la palabra de Dios. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Amén.